Felipe de la Torre, Teiba Sport. El Rincón de Pensar con José Antonio Bonilla. Arrancamos con él. José Antonio, muy buenas. Hola, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Bueno, yo creo que quieres darnos luz sobre un tema que me parece muy interesante a priori, como he dicho en el comienzo del programa, que es control de la ansiedad y la tensión nerviosa en la competición deportiva. Pues sí, porque yo creo que todo el mundo que ha tenido que hacer una actividad, ¿no?, donde se le puede valorar sus habilidades, etcétera, siempre ha tenido esos nervios, esa ansiedad, ese estrés, ¿no? Entonces, el saber cómo manejarlo, pues evidentemente te facilita luego que el rendimiento sea el mejor posible, ¿no? No solamente en el deporte, ¿no?, sino que el tener que hablar en público o el tener que exponerte ahí, ¿no?, haciendo un baile en algún momento determinado, algún acontecimiento como boda, etcétera, pues genera esas mariposas en el estómago que mientras sean mariposas ni tan mal. El problema es que se conviertan en hipopótamos o en elefantes, ¿no?, que te dificulten luego pues el sacar lo que realmente tienes dentro. Y es que, claro, también esto va muy ligado a la persona, al deportista, que puede tener sus niveles de estrés ya de por sí más altos que otro, y claro, en función de ello es importante el trabajo para que, si es muy ansioso, consiga controlarlo, porque si no, pues eres un manojo de nervios, lo que hablamos siempre, José Antonio, al final es más fácil que te salga todo del revés, ¿no? Exactamente, es decir, en primer lugar hay que decir que el estrés y la ansiedad no es algo malo, es decir, el estrés sería un poco la respuesta del organismo de la persona ante determinadas circunstancias que percibe como dificultosas, y ahí está un poco la cuestión, ¿no?, la percepción. Entonces, claro, cada persona tiene que saber gestionar un poco esas circunstancias, y lo primero que tiene que saber el deportista en cuestión es que el estrés no lo genera la competición o no lo genera el rival, sino que el estrés lo generas tú. No son las circunstancias las que te provocan ese nivel de activación perjudicial, sino que de alguna manera es un poco la valoración o la atribución que tú haces a esas circunstancias. Si fuesen las circunstancias, todo el mundo reaccionaríamos con el mismo estado emocional, con el mismo nivel de estrés, y eso no es así. Hay circunstancias que algunos deportistas les estimulan, mientras que a otros les inhiben, ¿no? Entonces es la propia gestión que hace el deportista de esas circunstancias las que determina que esté en un nivel de activación óptimo para rendir de forma eficaz, o por el contrario, esa atribución negativa pues le merme en la expresión de todas sus potencialidades. Claro, porque es que al final el deporte sí que es cierto que es una manera pues de divertirse, ¿no? O una cosa que hacemos para mantenernos en forma, y mayoritariamente lo hacemos porque nos divierte esa forma de mantenernos en forma y tal. Claro, ¿qué pasa? Que al llegar al nivel profesional, cuando ya aparece esa necesidad de obtener resultados, ahí es donde aparece el estrés o la ansiedad, ¿no? Por ese final del resultado. Eso es, ¿no? Al final un poco la ansiedad es anticipar de alguna manera un poco las consecuencias negativas de si no se obtiene de alguna manera los objetivos que tenías pretendido conseguir, ¿no? Es esa anticipación de seré capaz, estaremos a la altura, conseguiré lo que pretendo, el que genera ansiedad. Si de alguna manera el deportista no se centra tanto en el resultado ni en las consecuencias del resultado, sino se centra en el rendimiento, en el disfrute, en lo que puede gestionar, que de alguna manera un poco es su rendimiento, pues esa ansiedad se reducirá y hará que saque, como comentábamos antes, pues su mejor versión, ¿no? Entonces al final es una cuestión de gestión, ¿no? Y hay técnicas que aprendidas y puestas en práctica, lógicamente, pueden hacer que el deportista que se sienta demasiado activado, ¿no?, demasiado nervioso, demasiado estresado ante determinadas circunstancias, pues eso como habilidad se puede aprender y uno puede reducir sus niveles de estrés al servicio de un mejor rendimiento. Y al final también en esto, bueno, igual te llevo un poco a un terreno que igual no querías enfocarlo por ahí, pero también en deporte base se me viene a la cabeza, ¿no? O, en esos pequeños, también ahí es donde hablamos del entorno, ¿no? Que el entorno puede favorecer o puede perjudicar en ese nivel de estrés y ansiedad, ¿no? Correcto. La presencia del padre o del abuelo o su ausencia. El estilo, de alguna manera, un poco que tenga el monitor o el entrenador a la hora de gestionar la situación. Todos esos factores, en principio, son potencialmente estresantes, pero repito, el que realmente eso desencadene
en una respuesta de ansiedad o de estrés, depende de lo que el niño, que esto también se puede enseñar en niños, lógicamente, o lo que el adulto pues sea capaz de gestionar, ¿no? Pero sí que, claro, en los niños cada vez hay, en el deporte, cada vez hay más situaciones de estrés, cada vez hay más presión externa, ¿no? Claro. En medios de comunicación, padres, entrenadores, clubs, ¿no? El tema es, pero repito, no son estas circunstancias, es cómo cada uno lo procesa, ¿no? Y hay, por ejemplo, niños pues que sacan su mejor rendimiento cuando van sus padres y sus abuelos a verlos. En cambio hay otros niños que sacan su mejor versión cuando no van. Ya, que pues se no es la sienten más presencia o desinhibidos. ausencia, es la atribución que en este caso cada niño o cada niña hace a esa situación, ¿no? Por si viene mi padre, pues voy a hacerlo muy bien, porque si no, y así le doy satisfacción, pues eso a lo mejor genera una situación de sobreactivación, que va en rendimiento o que merma de alguna manera un poco el rendimiento, ¿no? Si eso lo tomas como una ilusión, venga, voy a disfrutar, voy a pasármelo bien, voy a ver si, pues evidentemente quizás eso es un extra que facilita, ¿no?, el buen rendimiento final. Por eso sí que aquí, los psicólogos deportivos, José Antonio, tenéis mucho trabajo con este tema en concreto del control de la ansiedad y la tensión nerviosa en la competición, porque casi que en ello puedes tratar o puedes hablar y ayudar al propio deportista como también a su entorno, ya sean padres, ya sea, no sé, la gente que le rodee, ¿no? O sea, aquí podéis tener varios frentes abiertos porque, bueno, al final esa tensión, esa ansiedad puede también formar parte del entorno y que al final eso se transmita al deportista. Correcto, todo se contagia, ¿no? El estrés se contagia, las dudas y de alguna manera también se pueden contagiar, ¿no? Entonces, todo lo que sea tratar al deportista, pero también a todo el entorno que conlleva, ¿no? Entrenadores, monitores, directivos, padres, ¿no? En escuelas de padres que se pueden crear, pues evidentemente puede ser un caldo de cultivo que favorezca que al final los niveles de presión se gestionen de manera adecuada. Y luego, lo que hablamos siempre, esto evidentemente se puede trabajar, se puede entrenar, incluso distintos ejercicios que te hagan pues estar ante un partido clave, un partido que tú sabes que al final va a haber una circunstancia que te pueda tensionar y dar más ansiedad. Imagino que también haya ejercicios, formas de trabajar en ello para que no te sea tan ansioso esa circunstancia o no te haga sentir tanta ansiedad, tanta tensión, ¿no?, cara al choque o cara al evento deportivo. Claro, si quieres, en sucesivos encuentros que mantenemos con los oyentes podemos hablar y profundizar en cada una de las técnicas que existen, ¿no? Fundamentalmente se pueden hablar de tres, ¿no?, en el trabajo diario con el deportista, ¿no? Tienen un poco las técnicas cognitivas, que ya hablamos en el programa pasado un poco de cómo funciona la mente, ¿no? Sí. De alguna manera comentamos que toda emoción siempre viene provocada por un pensamiento, y yo no puedo experimentar duda, incapacidad, inseguridad sin pensamientos de duda, incapacidad y seguridad. Entonces, el trabajar un poquito las técnicas cognitivas, ¿no?, en base a las afirmaciones o la visualización, que también en su momento comentamos, pues puede ser muy importante. Otro grupo de técnicas serían las técnicas fisiológicas, relacionadas con la relajación, con la respiración, con la salivación, ¿no?, el tener la boca llena de saliva. Bueno, pues eso también te ayuda a controlar tu nivel de estrés y de tensión. Y luego existen otro grupo de técnicas que serían las técnicas conductuales, ¿no?, que serían un poco conductas que asocias de alguna manera a un estado mental y emocional que facilita el rendimiento. Ahí meteríamos, por así decirlo, un poco las rutinas que se llaman, ¿no?, que es un conjunto de comportamientos. Todo el mundo que ha visto el tenis sabe cómo saca Nadal y sabe el ritual que tiene, ¿no?, antes de sacar. Bueno, ¿por qué hace eso? Pues porque esos comportamientos les asocia a un estado emocional que le predispone a ofrecer su mejor versión. Entonces, serían un poco las tres técnicas que se suelen utilizar en el manejo del nivel de activación, y si quieres profundizamos en los siguientes episodios donde nos podamos escuchar en cada una de ellas para que los oyentes pues las conozcan y las puedan trabajar. Pues sí, ahí vamos a anotarlo y bueno, en función de cuando tú quieras, profe, lo vamos hablando en estos jueves que tenemos este espacio del Rincón de Pensar, porque me parece un tema muy interesante, ya lo dije al principio del programa y lo reitero ahora después de hablar, porque es eso, dentro de este tema del control de la ansiedad y la tensión nerviosa, vemos que hay muchas ramificaciones del mismo, ¿no? Sí, eso es. Y cada uno lo gestiona de alguna manera un poco a su propio albedrío, ¿no? De estas técnicas luego veremos que hay algunos deportistas que
se encuentran más cómodos con unas que con otras. Todas ayudan, unas más que otras, pero al final consiste en que el deportista lo incorpore, ¿no? Curiosamente, se oye por ahí muchas veces en los campos y tal, pero no estés tan nervioso, pero bueno, claro, si uno supiera no estar tan nervioso, pues lógicamente no le estaría. El tema, ¿cómo yo si estoy nervioso o ansioso dejo de estarlo? Pues es una cuestión de conocer una serie de principios, desarrollar una serie de habilidades y luego entrenarlas como se entrena lo físico, lo técnico y lo táctico en cualquier deporte colectivo. Claro, pues José Antonio Bonilla, otro rincón de pensar, la verdad que muy interesante el que hemos tenido hoy, y nos vamos a emplazar para otros y tomando nota de todo lo que hemos hablado para en futuras ediciones. Además también habíamos hablado de algún día también la visualización, todo esto que vamos tomando nota y que poco a poco iremos desgranando a lo largo de la temporada. Pues ahí, aquí me tienes a vuestra disposición para ello. Muy bien, muchas gracias José Antonio, un fuerte abrazo. Un abrazo para